¿Cuánto pesa la dignidad de un ser humano cuando se coloca en la balanza contra el mármol frío de una reputación corporativa construida sobre la exclusión? Esta es la interrogante que flota, invisible pero asfixiante, en los pasillos de aquellos lugares donde el dinero grita y la humanidad apenas susurra. En el corazón financiero de San Lorenzo, una ciudad que brilla con luces de neón, pero proyecta sombras alargadas sobre sus habitantes más desfavorecidos, se erigía el majestuoso Hotel Gran Diegos. Un edificio imponente de arquitectura neoclásica, cuyas columnas de piedra parecían sostener no solo el techo, sino el ego desmedido de quienes lo frecuentaban. En su interior, el aire siempre olía a una mezcla embriagadora de lirios frescos, cuero envejecido y ese aroma metálico e imperceptible que desprende el dinero antiguo. Era un santuario de la opulencia, un teatro cuidadosamente orquestado donde cada movimiento, cada sonrisa y cada nota del piano de cola Steinway en el centro del atrio estaba diseñado para afirmar una superioridad silenciosa sobre el mundo exterior. Valeria, la gerente general del Gran Diegos, se movía por este escenario como una reina en su tablero de ajedrez, con una precisión gélida y una elegancia que rozaba lo intimidante. Su traje sastre de lana fría italiana, valorado en más de $3.000, se ajustaba a su figura con una perfección casi quirúrgica, y sus tacones repiqueteaban contra el suelo de mármol pulido con un ritmo autoritario que hacía temblar a los botones y recepcionistas. Para Valeria, el hotel no era un lugar de hospitalidad, sino un templo a la perfección estética, un espejo donde su propia vanidad se reflejaba sin manchas. Su obsesión por la imagen era patológica. Cualquier elemento que no cumpliera con sus estrictos estándares de belleza y riqueza era considerado una amenaza viral que debía ser erradicada de inmediato. No veía personas, veía accesorios que debían armonizar con la decoración, y su corazón, blindado por años de ascocapitalismo corporativo, había olvidado el lenguaje básico de la compasión. La atmósfera de exclusividad y calma artificial se vio repentinamente interrumpida por una presencia que desafiaba todas las leyes no escritas del Gran Diegos. La pesada puerta giratoria de bronce y cristal empujó hacia adentro una ráfaga de viento helado, y con ella a Tomás. Era un niño de apenas 11 años, cuya fragilidad física era tan evidente que dolía mirarlo. Sus pómulos sobresalían bajo una piel pálida y curtida por el sol y el frío de las calles. Llevaba una chaqueta 3 tallas más grande, desgastada en los codos, y unas zapatillas de lona que pedían a gritos un descanso. Sin embargo, en sus ojos oscuros y profundos no había mendicidad, sino una determinación estoica. En sus manos temblorosas, sucias de hollín y polvo urbano, sostenía con reverencia un pequeño papel arrugado. Un vale de comida sellado por la Fundación Esperanza, una entidad benéfica que tenía un antiguo convenio legal con los hoteles de la zona para proveer una comida caliente al mes, a casos de extrema vulnerabilidad. Tomás avanzó hacia el mostrador de recepción, ignorando las miradas de desdén que le lanzaban los huéspedes vestidos de seda y cachemira, sintiendo cómo el contraste entre su realidad y aquel palacio dorado le oprimía el pecho. Se acercó a Valeria, quien estaba supervisando unos arreglos florales, y extendió el vale con una mano que no dejaba de temblar, no por miedo, sino por una debilidad física provocada por más de 24 horas sin ingerir alimentos sólidos. La gerente se giró lentamente, escaneándolo de arriba abajo con una expresión de repugnancia que ni siquiera se molestó en ocultar, como si hubiera encontrado un insecto sobre un pastel de bodas. El silencio en el vestíbulo se hizo denso, casi sólido, interrumpiendo las conversaciones y dejando solo el suave tintineo de la vajilla de porcelana a lo lejos. Valeria tomó el papel con la punta de sus dedos,
cuidando de no rozar la piel del niño, y leyó el contenido con una mueca de burla cínica que deformó su rostro perfectamente maquillado. Esto no es un comedor de beneficencia, niño. Te has equivocado de puerta y de mundo, dijo Valeria con una voz que, aunque baja, cortó el aire como un bisturí afilado. Su tono no era de ira, sino de un desprecio aburrido, como quien espanta una mosca molesta. Tomás, con la voz quebrada pero manteniendo la mirada, intentó explicar que la dirección en el vale indicaba claramente ese hotel, que era un derecho adquirido por la Ley Municipal de Solidaridad. Pero antes de que pudiera terminar su frase, Valeria hizo lo impensable. Con movimientos lentos y teatrales, diseñados para humillar, rompió el vale en 2, luego en 4, y finalmente dejó caer los pedazos como confeti sucio sobre las botas gastadas del niño. La imagen de este hotel vale millones, y no voy a permitir que se devalúe por tu presencia. Fuera de aquí, sentenció señalando la salida, con un dedo imperioso y cruelmente cuidado. Tomás se quedó paralizado, observando los fragmentos de su única esperanza de comida esparcidos por el suelo inmaculado. No lloró. La vida en la calle le había enseñado que las lágrimas son un lujo que los pobres no pueden permitirse, pues deshidratan y no resuelven nada. Simplemente se agachó con una dignidad desgarradora para recoger los pedazos de papel, intentando limpiar el suelo que su propia desgracia había ensuciado, según la lógica retorcida de la gerente. La humillación ardía en sus mejillas más que el frío de afuera. Los huéspedes desviaron la mirada, cómplices en su silencio, prefiriendo ignorar la injusticia para no perturbar su tarde de té y champán. Sin embargo, la escena no había pasado desapercibida para todos. En un rincón oscuro del salón, hundido en un sillón de cuero Chester, un hombre observaba. Don Arturo no parecía encajar del todo con la clientela habitual, aunque su abrigo de lana gris marengo era de una calidad exquisita. Tenía el cabello plateado y una barba recortada que denotaba sabiduría y cansancio a partes iguales. Delante de él, un vaso de whisky de Malta de 50 años permanecía intacto, el hielo derritiéndose lentamente, marcando el paso del tiempo. Arturo no era un huésped cualquiera. Era una leyenda viviente en la industria hotelera, el arquitecto original de la cadena y mentor de los actuales dueños, aunque llevaba años retirado de la vida pública, operando desde las sombras como un auditor fantasma. Su rostro, habitualmente sereno, se había endurecido hasta parecer granito. Sus ojos, agudos como los de un halcón, no perdían detalle de la crueldad que se desarrollaba a pocos metros. Había venido a evaluar la eficiencia financiera, pero acababa de tropezar con una bancarrota moral absoluta. La situación escaló rápidamente cuando Tomás, en un último acto de desesperación, intentó preguntar si al menos podrían darle un vaso de agua o una manzana, algo que sobrara. Valeria, sintiendo que su autoridad estaba siendo desafiada por la persistencia del niño, perdió la compostura fría y chasqueó los dedos llamando a seguridad. «Sacad esta basura de mi vista ahora mismo. Está molestando a los clientes de pago», gritó, su voz perdiendo la elegancia y revelando la histeria de su prejuicio. 2 guardias de seguridad, hombres corpulentos uniformados que parecían dudar por un segundo ante la orden de atacar a un niño, finalmente obedecieron, acercándose a Tomás para agarrarlo de los brazos. El miedo finalmente rompió la máscara de estoicismo del niño y sus ojos se llenaron de un pánico primal, el terror de ser lastimado por ser débil. Fue en ese preciso instante cuando la mano de un guardia estaba a punto de cerrarse sobre el hombro frágil de Tomás, que el sonido de un bastón golpeando el suelo de mármol resonó como un disparo de cañón en el vestíbulo. «Un solo paso más, y será el último que den en esta empresa». La voz de Arturo no fue un grito,
sino un trueno bajo y resonante que paralizó la sala entera. Se levantó del sillón con una energía que desmentía su edad y avanzó hacia el centro del conflicto. Su presencia emanaba una autoridad natural, una gravedad que hizo que incluso Valeria, en su arrogancia, diera un paso atrás instintivamente. Los guardias se congelaron, reconociendo en ese tono de voz algo mucho más peligroso que la ira de una gerente: el poder absoluto de quien es dueño del destino de todos los presentes. Si esta historia te está atrapando y quieres ver cómo la justicia divina actúa contra la arrogancia, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte el desenlace de este drama emocionante. La tensión en el aire se transformó. Ya no era la incomodidad de ver a un pobre ser humillado, sino el terror eléctrico de ver a una tirana ser desafiada. Valeria, tratando de recuperar su postura, sonrió nerviosamente. «Disculpe, señor, creo que hay un malentendido. Solo estamos limpiando el área de elementos indeseables para proteger su experiencia», comenzó a decir, usando su tono corporativo más meloso. Arturo la interrumpió levantando una mano, un gesto simple que la silenció más efectivamente que una mordaza. Él no la miró. Sus ojos estaban fijos en Tomás. Con una suavidad que contrastaba con su furia anterior, se agachó hasta quedar a la altura del niño. «¿Estás herido, hijo?», preguntó. Tomás, aturdido, solo negó con la cabeza, incapaz de procesar que aquel señor distinguido le hablara con respeto. Arturo se incorporó lentamente y esta vez clavó su mirada en Valeria. Sus ojos eran dos pozos de decepción infinita. Caminó hacia el mostrador de recepción, ignorando las protestas balbuceantes de la gerente. «¿Elementos indeseables?», dice usted, Valeria. ¿Sabe cuál es el elemento más corrosivo para los cimientos de este edificio? No es el polvo, ni la pobreza. Es la podredumbre moral. Sin pedir permiso, Arturo rodeó el mostrador de caoba y se dirigió directamente a una gaveta inferior, una que habitualmente se usaba para objetos perdidos o papelería desechada. Valeria palideció, su piel volviéndose del color de la cera. Sabía exactamente lo que había allí, y el terror de ser descubierta le heló la sangre en las venas. Con un movimiento brusco, Arturo abrió el cajón y volcó su contenido sobre la inmaculada superficie del mostrador. El sonido fue seco, como hojas muertas cayendo. Decenas, quizás cientos de pedazos de papel rasgados. Eran vales de comida. Vales de la Fundación Esperanza, de Cáritas, de comedores locales, meses, tal vez años de beneficencia legalmente obligatoria que Valeria había interceptado, destruido y ocultado sistemáticamente. No había sido un acto aislado de mal humor, era una política deliberada de exterminio del hambre ajena. El público en el vestíbulo ahogó un grito colectivo. La evidencia física de su crueldad estaba allí, esparcida como una acusación irrefutable. Cada papel roto representaba un niño, un anciano o una madre que se había ido con el estómago vacío por capricho de una mujer obsesionada con la estética. ¿Sabe cuánto cuesta el menú más barato de nuestro restaurante, Valeria? $80, dijo Arturo, tomando uno de los vales rotos. El costo real de la comida para este niño no supera los $3 para nosotros. Usted no protegió las finanzas del hotel. Usted gastó nuestra reputación y nuestra humanidad para alimentar su propio ego enfermo. Valeria intentó hablar, intentó articular una excusa sobre protocolos de vestimenta, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Estaba desnuda ante la verdad. En ese momento, las puertas principales se abrieron de nuevo y entró doña Clara, la actual propietaria y CEO del grupo hotelero, alertada por un mensaje de texto que Arturo había enviado minutos antes. Su rostro era una máscara de furia contenida. La llegada de doña Clara
fue el golpe de gracia. No hubo gritos histéricos por su parte, solo una decepción gélida y profesional. Valeria, he tolerado tus gastos excesivos en decoración y tu actitud altiva con el personal porque los números cuadraban, dijo Clara, acercándose al mostrador y mirando la montaña de vales rotos con horror genuino. Pero esto no es un error administrativo, esto es maldad pura. Has convertido mi legado familiar en una trituradora de esperanzas. Clara miró a Arturo, su mentor, y asintió levemente, reconociendo que él había salvado el alma de la empresa justo a tiempo. La gerente, que minutos antes se sentía la dueña del mundo, ahora parecía encogerse físicamente, reducida a nada más que una mujer con un traje caro y un alma vacía. Pero el drama estaba lejos de terminar. Mientras los adultos discutían el destino de Valeria, Tomás, que había estado observando todo con ojos desorbitados, de repente pareció recordar algo vital. Un espasmo de angustia cruzó su rostro y soltó un gemido ahogado. «¡Leo! ¡Está afuera!». Sin esperar permiso, el niño dio media vuelta y corrió hacia la puerta giratoria, saliendo disparado hacia la noche. Arturo y doña Clara, sorprendidos por la reacción, intercambiaron una mirada rápida y corrieron tras él, olvidando por completo el protocolo y la etiqueta, seguidos por la mirada atónita de todo el vestíbulo. Al salir, el clima había empeorado drásticamente. Una lluvia helada, casi aguanieve, caía sobre la ciudad de San Lorenzo, convirtiendo las aceras en espejos negros y resbaladizos. A pocos metros de la entrada, ovillado, contra la pared de mármol exterior bajo un toldo insuficiente, estaba Leo, otro niño, aún más pequeño que Tomás. Estaba inconsciente, con los labios azules por la hipotermia y el hambre. Tomás se arrodilló junto a él, sacudiéndolo frenéticamente, llorando y pidiendo perdón por haber tardado tanto. «Leo, despierta, tienen comida, despierta por favor», gritaba Tomás, su voz desgarrándose con el viento. La imagen era devastadora. Dos niños olvidados por el sistema, muriendo de frío a las puertas del lujo más obsceno. Arturo no lo dudó un segundo. A sus 70 años se arrodilló en el suelo mojado, arruinando sus pantalones de sastre y su abrigo de cachemira en el charco de agua sucia. Tomó el pulso de Leo. Era débil, casi imperceptible. «¡Necesitamos calor, ahora!», rugió Arturo con una fuerza que hizo reaccionar a los porteros. Sin esperar ayuda, cargó al pequeño cuerpo inerte en sus brazos, sintiendo lo ligero que era, como si estuviera hecho de paja y huesos de pájaro. Doña Clara ayudó a Tomás a levantarse y juntos la extraña procesión volvió a entrar al hotel. La barrera entre la calle y el palacio se había roto definitivamente. La realidad había invadido la fantasía. El vestíbulo se transformó en un hospital de campaña improvisado. Arturo depositó a Leo en uno de los sofás de terciopelo belga, sin importarle que la ropa sucia y mojada manchara la tapicería de $5,000. «Mantas, traigan caldo caliente y llamen a un médico», ordenó doña Clara a los empleados que por primera vez en años se movían con un propósito humano real y no autómata. Valeria observaba desde la distancia, sola en medio del atrio, completamente ignorada. Su presencia se había vuelto irrelevante, un fantasma de un régimen que acababa de caer. La imagen del hotel estaba siendo destruida según sus estándares, pero para todos los demás, el hotel nunca había lucido más hermoso que en ese momento de caos solidario. ¡Qué momento tan intenso! Si estás sintiendo la emoción de esta historia y quieres apoyar este tipo de contenido, dale un gran like al video, suscríbete y comparte con tus amigos. Sigamos viendo qué sucede con Valeria y los niños. Mientras Leo comenzaba a recuperar la conciencia, tosiendo y aceptando sorbos de un caldo caliente que el chef ejecutivo había traído personalmente, Arturo se puso de pie
y se secó las manos en un pañuelo de seda. Se giró hacia Valeria, quien seguía inmóvil, temblando no de frío, sino de la comprensión de su ruina total. Arturo caminó hacia ella con paso firme. Ya no había ira en su rostro, solo una severidad judicial. Extendió la mano abierta frente a ella. Su placa, Valeria, y las llaves de su oficina. Ahora, exigió con voz calmada. El silencio en el hotel era absoluto. Ni el piano sonaba. Valeria, con manos temblorosas, se desprendió de la placa dorada que llevaba en la solapa, el símbolo de su identidad y poder. Al entregarla, sintió como si le arrancaran la piel. Señor Arturo, yo solo intentaba mantener el estándar, susurró una última y patética justificación. Arturo tomó la placa y la miró con desdén antes de responder con una frase que resonaría en las paredes del Gran Diegos por décadas. La verdadera medida de una persona no es lo que posee, ni la ropa que viste, sino lo que construye para los demás. Y usted, señora Montenegro, no construyó nada aquí, solo levantó muros, y los muros, tarde o temprano, siempre caen sobre quien los construye. Doña Clara se acercó para finalizar el despido. Estás vetada de todas las propiedades de nuestra cadena y me aseguraré de que cada hotel en esta ciudad sepa por qué te fuiste. No por incompetencia técnica, sino por insolvencia moral. Recoge tus cosas y sal por la puerta de servicio. La entrada principal es para personas con dignidad. La humillación fue total. Valeria tuvo que cruzar todo el vestíbulo bajo las miradas de juicio de los empleados a los que había maltratado y de los huéspedes que ahora la veían como un monstruo. Al salir por la puerta trasera hacia el callejón de la basura, la lluvia la golpeó, pero no había nadie para ofrecerle un paraguas. En el interior, la atmósfera había cambiado de la tensión a una calidez esperanzadora. Leo estaba sentado, envuelto en mantas de lana merina, comiendo con avidez junto a Tomás. Los huéspedes, conmovidos por la escena, habían comenzado a acercarse, no con quejas, sino con ofertas de ayuda. Un médico que se alojaba en el hotel examinó a los niños y confirmó que, aparte de la desnutrición y el frío, estarían bien. Arturo se sentó frente a ellos, ya no como el gran magnate, sino como un abuelo preocupado. «¿Cómo te llamas, valiente?», le preguntó a Tomás. «Tomás, señor. Y él es Leo. Gracias por no echarnos», respondió el niño, con la boca llena de pan. «Nadie va a echaros», intervino doña Clara, sentándose a su lado. «De hecho, tenemos una habitación libre esta noche, y mañana hablaremos de algo más permanente que un vale de comida». Esa noche, 2 niños de la calle durmieron en la suite presidencial, entre sábanas de hilo egipcio, no como un acto de caridad publicitaria, sino como un acto de justicia poética. Arturo y Clara pasaron horas revisando los archivos de la administración de Valeria, descubriendo que la corrupción moral se extendía a los salarios de los empleados y al trato a proveedores. La limpieza del hotel sería profunda y total. Los meses pasaron y el Hotel Gran Diegos experimentó una transformación radical. Bajo la supervisión directa de doña Clara y la asesoría de Arturo, se eliminaron las políticas elitistas absurdas. Se estableció un programa real de integración social. Pero el cambio más significativo no fue en la decoración o en las finanzas, sino en la cocina. Allí, entre ollas de cobre y el vapor de los guisos, 2 nuevos aprendices comenzaban su jornada cada día después de la escuela. Tomás y Leo, ahora limpios, bien alimentados y con uniformes blancos impecables, aprendían el arte de la cocina con una pasión que ningún chef graduado en París podría igualar. Tomás demostró tener un talento innato para los sabores, una sensibilidad agudizada quizás por los años de privación. Pero lo que realmente lo hacía especial no era su paladar, sino su corazón.
Un día, casi un año después del incidente, Arturo visitó el hotel para almorzar. Se sentó en su mesa habitual, observando el movimiento del restaurante. Vio a Tomás salir de la cocina, ya un adolescente más fuerte y seguro, llevando una bandeja. Pero no se dirigía a una mesa VIP. Se dirigía hacia la puerta de cristal que daba a la calle. Del otro lado del cristal, una niña pequeña miraba hacia adentro con los mismos ojos hambrientos que Tomás había tenido una vez. Sin dudarlo, Tomás abrió la puerta, la invitó a entrar y le ofreció su propia silla en una mesa reservada para el personal. Arturo observó cómo Tomás le servía un plato de comida caliente con la misma elegancia y respeto que si estuviera sirviendo a la reina de Inglaterra. No hubo gerente que lo regañara, no hubo seguridad que lo detuviera. El personal sonrió al ver la escena. Arturo sintió un nudo en la garganta y una lágrima solitaria rodó por su mejilla barbada. La lección había sido aprendida y, lo que es más importante, estaba siendo transmitida. Se acercó a la mesa donde Tomás atendía a la niña. ¿Invitas a la casa, Tomás?, preguntó con una sonrisa cómplice. Tomás levantó la vista sonriendo. No, señor Arturo, invita a la dignidad. Usted me enseñó que siempre hay espacio para uno más en la mesa. La historia de Tomás, Leo y la caída de Valeria se convirtió en una leyenda urbana en San Lorenzo, un recordatorio constante de que el poder no reside en el dinero, sino en la capacidad de cambiar la vida de alguien. El Hotel Gran Diegos dejó de ser conocido solo por su lujo y pasó a ser famoso por su alma. Los beneficios, irónicamente, se duplicaron, pues la gente quería ser parte de un lugar que entendía el valor de la vida. Estamos llegando al final de esta conmovedora historia. Si crees en las segundas oportunidades y en que el bien siempre debe triunfar, regálanos tu suscripción y un like. Vamos a la conclusión de esta lección de vida. Valeria nunca volvió a trabajar en la alta gerencia. Se rumoreaba que había conseguido un trabajo administrativo en un almacén logístico, lejos del público, donde su obsesión por la imagen no tenía cabida entre cajas de cartón y polvo. Perdió su estatus, sus trajes caros y su círculo social, aprendiendo por las malas que cuando construyes tu identidad sobre cosas materiales, te quedas vacío cuando te las quitan. Su soledad era su nueva compañera, un espejo constante de la frialdad que ella misma había proyectado. Por el contrario, Tomás y Leo crecieron para convertirse en hombres de bien. Con el apoyo de Arturo y Clara, terminaron sus estudios. Leo se inclinó por la administración hotelera, decidido a asegurarse de que ningún sistema volviera a fallarle a los vulnerables, mientras que Tomás se convirtió en un chef reconocido. Su plato estrella en el menú del Gran Diegos se llamaba Esperanza, una sopa sencilla y reconfortante cuyo precio era lo que usted pueda pagar y cuyas ganancias iban íntegramente a los comedores sociales de la ciudad. El atrio del hotel, una vez escenario de humillación, era ahora un punto de encuentro comunitario. El piano de cola seguía allí, pero ahora, en ocasiones, Leo se sentaba a tocar melodías alegres que invitaban a entrar, no que intimidaban. La barrera invisible entre el nosotros y el ellos se había disuelto. Arturo, ya muy anciano, pasaba sus tardes allí, viendo cómo su legado había evolucionado hacia algo mucho más grande que un negocio inmobiliario. En una fría tarde de invierno, similar a aquella en la que todo comenzó, Arturo llamó a Tomás. ¿Recuerdas lo que sentiste aquel día cuando ella rompió tu vale?, le preguntó. Tomás asintió, su rostro ensombreciéndose brevemente. Sentí que yo no existía, que era un fantasma. Arturo puso una mano sobre el hombro del joven. Nunca olvides ese sentimiento, Tomás. Úsalo como brújula.
Mientras recuerdes cómo duele ser invisible, te asegurarás de ver siempre a los demás. La historia nos enseña que la riqueza material es circunstancial y efímera. Un día puedes estar en la suite presidencial y al siguiente en la calle. Lo único que perdura, lo único que realmente nos pertenece hasta el final, es la integridad de nuestros actos y la huella que dejamos en los demás. Valeria. Tenía millones en presupuesto, pero era pobre de espíritu. Tomás no tenía ni un centavo, pero poseía una dignidad inquebrantable. La verdadera victoria no fue ver a Valeria despedida, ni siquiera ver a los niños alimentados. La victoria fue el cambio de conciencia. Fue demostrar que la empatía es una fuerza más poderosa que el protocolo y que un acto de bondad, realizado con coraje en el momento justo, tiene el poder de derribar tiranías y construir familias. El hotel sigue allí, brillando en la noche de San Lorenzo. Pero su luz ya no es fría y distante. Es una luz cálida, un faro que dice a todos los que pasan, ricos o pobres, aquí se respeta la vida. Y en ese respeto, en esa simple pero revolucionaria idea de igualdad, reside la verdadera elegancia que ninguna cantidad de mármol o terciopelo puede comprar. Al final, todos somos huéspedes en este mundo, solo de paso. La pregunta no es cuánto acumulamos en nuestra estancia, sino a cuántos ayudamos a llevar su equipaje. Tomás y Leo entendieron esto mejor que nadie, y su vida se convirtió en un testamento de que, incluso en la noche más oscura y fría, la bondad humana es el sol que siempre, inevitablemente, vuelve a salir. Hoy, te invito a mirar a tu alrededor. Quizás haya un Tomás o un Leo cerca de ti, esperando no una moneda, sino una mirada que les confirme que existen, que importan. No necesitas ser dueño de un hotel para ofrecer ese refugio. A veces, una sonrisa o una palabra amable es el único vale de comida que alguien necesita para seguir luchando un día más. Seamos constructores de puentes, no de muros. Gracias por acompañarnos en esta historia llena de emociones y verdades. Si te ha tocado el corazón, por favor suscríbete, dale like y comparte este video para que el mensaje de empatía llegue a más personas. Hasta la próxima historia.